En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otro racimo pequeño de salmos que pertenecen uno al otro. Este pequeño segmento comienza con el Salmo 52 y finaliza con el Salmo 55. Aquí uno encuentra un cuadro profético que no puede ver en ninguna otra parte acerca de la venida del Anticristo, el hombre de pecado, quien tiranizará a Israel y a este mundo durante el fin de las edades. Él será un dictador mundial. El Señor Jesucristo se refirió a él en el mensaje que pronunció en el Monte de las Olivas, y Daniel en el capítulo 24 también habla de su venida. Aún Pablo mismo habla de su venida. Todos estos salmos que tenemos ante nosotros son salmos masquil. Hemos visto que esto quiere decir que son salmos de instrucción. Y estos salmos nos presentan verdades espirituales y profundas concernientes a la profecía en relación con el futuro. Ahora hay quienes están diciendo muchas cosas raras, extrañas, actualmente acerca de la profecía. Existe un fanatismo y un gran departamento de escatología, o sea, la doctrina de las cosas futuras. Hay muchas cosas que se están diciendo en el presente que no deberían decirse, a causa de la ansiedad y la incertidumbre del día en que vivimos, y muchas personas están regresando a la palabra de Dios, y por supuesto, por todas partes aparecen conferencias proféticas auspiciadas por iglesias que antes no mostraban ningún interés en esto. Y hay ciertos hombres también que se interesan en estas cosas, por las cuales no mostraban ningún interés, y hoy se apartan por la tangente. Aquí tenemos un salmo que puede ser de enseñanza en cuanto a este hombre de pecado que vendrá. Vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes aquí hoy. Deseamos que usted note el Salmo 52, el primero que vamos a analizar hoy, y vamos a señalar una o dos cosas acerca de este salmo. Nuevamente debemos decir que la introducción que tenemos antes del salmo es parte de la Escritura. Es al músico principal, masquil, es decir, instrucción de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. En otras palabras, aquí tenemos a un hombre que podría traicionar a David. David había sufrido en manos de muchos hombres que habían profesado ser sus amigos, pero que luego lo traicionaron. Vamos a ver a uno en particular en esta sección. Escuche lo que él dice. Esa es la marca del Anticristo. Daniel dice que él hablará con palabras hinchadas, jactándose de sí mismo. Escuche lo que dice el primer versículo de este Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Se está jactando de su pecado. Cuando David pecó, él guardó silencio, él no dijo nada. Él estaba bajo convicción, una convicción profunda. Pero cuando el hombre del mundo peca, él se regocija en eso, él se jacta del pecado. Eso es parte del Anticristo. Él se jactará de esas cosas. Y usted puede darse cuenta que esa es la diferencia que existe entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. El Hijo de Dios puede pecar como el hombre del mundo peca, porque ambos tienen la misma naturaleza, la vieja naturaleza. Pero amigo oyente, la diferencia es esta. El hombre de Dios no se jactará de su pecado. Él inclina su cabeza con vergüenza, él se aborrece a sí mismo. En cambio, el hombre del mundo se jacta de lo que ha hecho. Y el hombre de pecado será esa clase de hombre. En realidad, él será un compendio de todo eso, y todos los pecadores le amarán precisamente por eso, ¿ve usted? Luego este hombre continúa en el versículo 2 y dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. La última parte del versículo 1 decía, la misericordia de Dios es continua. Como usted ve, amigo oyente, Dios lo tolera por un corto período de tiempo. Aparentemente Dios no lo puede soportar por mucho tiempo, solo por un período de 7 años. Ahora en el versículo 3 se nos dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Usted probablemente ha escuchado decir que hay algunas personas que prefieren decir una mentira, aun cuando sería más fácil decir la verdad. Y eso ciertamente será verdad en cuanto al Anticristo. Escuche ahora lo que dice el versículo 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Aquí tenemos algunos nombres para el Anticristo. Oh poderoso en el versículo 1. Él es el poderoso y él tiene una lengua mentirosa. Uno no puede creer ni una palabra de lo que él dice. Y en la primera parte del versículo 5 leemos, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Esa palabra destruirá aquí
quiere decir que Dios lo va a derribar. Eso es lo que la venida de Cristo hará. El anticristo será un dictador mundial que nadie puede detener. Nadie sino Dios, por supuesto. Entonces se nos dice que Dios es quien lo derribará. Y en el versículo 6 leemos, «Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, ahora Dios lo traerá a juicio. Él lo derribará y entonces aquellos que antes le temían se van a reír de él. Él será el hazme reír de todo el universo y este será el anticristo». Vemos ahora en el versículo 7, «He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad». Se nos dice que será un hombre muy rico. Ahora el versículo 8, «Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre». Permítanos decir, amigo oyente, algo más acerca del anticristo. Él es un hombre rico. En la actualidad podemos apreciar que solo los hombres que tienen muchas riquezas pueden llegar a ocupar los altos cargos en nuestros países. Tememos que los próceres de nuestras naciones no podrían llegar a ser presidentes en la actualidad. Nuestros contemporáneos hablan mucho acerca de los próceres, pero no creemos que esos próceres pudieran llegar a la presidencia en estos días. Y el anticristo podrá lograr eso al mismo comienzo debido a las grandes riquezas que posee. Y aún así, en medio de todo eso, el Hijo de Dios podrá tener su oportunidad. Leamos ahora el versículo 9. «Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos». El Salmo 53 ahora es lo mismo que el Salmo 14 en lo que se refiere a la traducción. Pero hay algo que es bastante interesante que vamos a destacar. Comienza diciendo en el versículo 1, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El anticristo será un ateo. Este salmo se llama Maalat, y es en tristeza y enfermedad. Corresponde a la apesadumbrada condición de los últimos días, cuando el anticristo reine. El anticristo es un ateo, como ya dijimos. Ahora, hay algo aquí que es diferente a lo que se dice allá en el Salmo 14, aun cuando parece ser idéntico. Usted encuentra que la palabra Jehová se utiliza 4 veces, y Elohim 3 veces. Pero aquí en el Salmo 53, Elohim se usa 7 veces. Ahora alguien quizá diga, ¿y qué hay con eso? Bien, Elohim es el nombre de Dios como creador. ¿Y dónde es que el ateo está negando a Dios en el presente? Es en relación con la creación. La revelación de Dios, la palabra de Dios, se está negando, y la Biblia ya no es considerada digna de confianza, infalible, la revelación de Dios para nosotros. Los primeros capítulos del libro de Génesis son calificados como folclor y mito en el presente. Aun hombres que dicen ser creyentes están diciendo cosas así. Se ha adoptado la evolución en el presente como la explicación para el origen de todas las cosas. Hace muchos años, un gran educador, presidente de una de las universidades más grandes de los Estados Unidos, dijo, «Nosotros no damos nada por sentado, ni siquiera la existencia de Dios». Ahora, ese es el mismo espíritu del anticristo. Él niega al Padre y al Hijo. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, leemos, «¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». Si usted va a ir a Dios, amigo oyente, usted tiene que hacerlo por medio de la fe. Porque allá en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». En cierta ocasión, los integrantes de ese grupo musical inglés, los Beatles, dijeron, «Nosotros somos más populares que Cristo». Bueno, eso ya no es verdad en el día de hoy. Es muy interesante notar cómo el Señor Jesucristo puede volver a ocupar el lugar de importancia, habiendo estado fuera de él por tanto tiempo. Pero esa es la marca del anticristo, como usted puede darse cuenta. Bueno, no vamos a entrar en detalles con este salmo nuevamente, como lo hicimos allá en el Salmo 14 antes. Pasemos al versículo 6. Este versículo dice, «Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel». Amigo oyente, yo no sé cómo alguien puede afirmar que Dios ha terminado ya su trato con la nación de Israel,
a no ser que vaya a negar la infalibilidad y la inspiración de las Escrituras. Este versículo 6 dice, leámoslo otra vez, «Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel». Nos agradaría ver cómo uno puede evitar lo que se dice aquí acerca de Israel. Sin embargo, hay hombres que dicen eso hoy, y que dicen ser creyentes. Muchos amilenaristas en el presente han espiritualizado el libro de Apocalipsis. Y opinamos que el espiritualizarlo es negar prácticamente la inspiración de la Escritura. Y aquí usted tiene que aceptar, es decir, usted tiene que aceptar, si cree en el lenguaje, que Sión quiere decir Sión, Jacob quiere decir Jacob, e Israel quiere decir Israel. Dios quiere decir Dios. Así es que no podemos entender mal todo. Y llegamos ahora al Salmo 54. Está incrustado aquí, por así decirlo, y es un salmo corto, breve, maravilloso, ya que en medio de todos los problemas y la gran tribulación, uno puede escuchar el clamor de la fe de parte del remanente del pueblo de Dios, y creemos también que es de parte de esa gran compañía de gentiles. Creemos que es necesario conocer algo aquí de los antecedentes históricos, y pensamos que deberíamos de leerlo. Dice, al músico principal en Nejinot. Usted recordará que eso se refiere a un instrumento musical. Es un instrumento de cuerda. Luego continúa diciendo, masquil de David, es decir, otro salmo de instrucción. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? O sea que ellos traicionaron completamente a David. Y tenemos el registro de esto allá en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 19. Y no vamos a leer eso ahora, pero quizá usted tenga tiempo para hacerlo. Ahora ellos llegaron a Saúl y le dijeron dónde estaba David. David se enteró de eso, y escuche lo que dice aquí en el Salmo 54. Leamos los primeros 2 versículos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Se nos dice que en el tiempo de la gran tribulación, un hermano traicionará a otro hermano. Solamente será una época de traiciones, una cosa terrible, pero es cierto. Ahora el versículo 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Es una multitud sin Dios la que lo traicionará.